Aló, muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Juan Carlos. Hola, buenos días. ¿Podrías prender, por favor, esto? Bueno, vamos a comenzar. Disculpen un poco la tardanza. Vamos a comenzar con la parte de la preparación. Recuerden que la preparación de esta semana, pues la primera clase fue el día que tuvimos la clase de reposición y pues básicamente este día vamos a hacer la segunda clase del módulo para que la próxima semana, vamos a ver la próxima clase, estamos corridos una clase en cada semana. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, para la preparación del día de hoy, la idea era revisar en la norma, o sea, en el ASTO, cuáles eran la parte de las combinaciones de carga. Específicamente, estas combinaciones que van a ser las que más usamos, que son las de Strength 1 y Service 1, o sea, pues, Servicio 1 y Resistencia 1. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con esa parte y deberían en este momento, tanto ustedes como sus compañeros, mirar la pequeña ruleta de la fortuna que tenemos. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar. ¿Cuántos lunes? Bien. Andrea. Andrea, ¿no? Tú eres Andrea, ¿no? Y después de Andrea, se prepara Marcelo Montero. Sigo con la participación ya. Pues la ruleta. Déjame ver si coincide, pero debería coincidir, ¿no? O sea, deberías igual hacerla, pero bueno, dame un segundo. Mientras tanto, Andrea. Creo que ahí ya puedes. Ahí está la actividad. Ok, entonces tú me vas a hablar de cómo el ASTO revisa las combinaciones de carga. ¿Qué es la diferencia entre el ASTO y pues, el código, por ejemplo, el código de la NEC o que has visto en la NEC? O cuéntame específicamente en eso, ¿qué combinaciones de carga consideramos en el ASTO? El acto considera, o sea, cuatro estados límites: el de resistencia, el evento extremo, de fatiga y el de servicio. Entonces, para cada caso, analiza varios escenarios. Digamos, en el de resistencia considera 5 escenarios. Resistencia 1 considera el uso vehicular normal de puente y seguimiento. Resistencia 2, que es para el uso del puente por vehículos de diseño especificados o son circulación restringida. Ok, pero no veo la combinación. Ahí veo el uso. ¿Y cuál es la combinación? Los factores. Ajá, es. Ahí está. Ya, entonces explícame solamente las dos. La de resistencia 1, ¿en qué caso se usan? La de servicio 1, ¿en qué caso se usan? Y ya, eso por ahora. Y el de resistencia 1 aplica para las cargas vivas, sí, para las vivas, y también para las cargas muertas, o sea, para los pesos de los componentes públicos. Aplica para las cargas que son por agua, también para la temperatura uniforme, para las sísmicas, y también para las de la reflexión. ¿Las de qué, perdón? La reflexión. Las de fricción. Y la de silicio 1 aplica para cargas vivas, cargas muertas, cargas por agua, cargas de viento, fricción, temperatura uniforme. Ok. Listo, gracias, Andrea.
Marcelo Marín tengo que ha participado, pero es Marcelo Montero. No, yo soy Mejía. Vamos al final. ¿Y qué? No entendí, ¿qué sucede? Ah, estaba en la ruleta todavía. Sabía mi nombre. Ah, ya, que estás en la ruleta todavía. Sí. Ah, ya. Yo pensé que, bueno, pero entonces está Marcelo Montero, pensé que era Marcelo. No. Ya, entonces Marcelo Montero. ¿Está? ¿Se encuentra? Marcelo. Marcelo Montero. Estoy seguro que él es el que salió, ¿no? En la ruleta. Yo pensé que eras tú, Marcelo Montero. Gracias por esta corrección. Entonces, bueno, continuamos. No está Marcelo. ¿Qué? No. ¿Está bien? Anthony. Debe ser llamado Anthony. Okay. Que se fueron a celebrar de anticipado. ¿Y el SAP? ¿Está bien? Y se prepara Miguel Palmiño. Acá. Listo, con ustedes dos terminamos. ¿Estamos? Listo, cuando quieras. Sí. ¿Es como algo específico o en general? Sí, tú me vas a explicar qué es la tablita que nos mostró Andrea, ¿verdad? Es la verdad. Sí, ya. ¿Cómo funciona esa tabla? Aquí están los diferentes estados límites que se pueden someter para un puente. Entonces, a la izquierda todo esto está, dice resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Y acá a la derecha tenemos las combinaciones de carga. Entonces, estas de aquí de la primera columna se retiran las de acá abajo, que son las cargas que son permanentes. Entonces, la primera fila corresponde a esas, y así las de al lado igual. Y se van cogiendo los factores de carga que están ahí dependiendo cómo se quiera armar la combinación. Ya, entonces, por ejemplo, la de resistencia 1 es gamma sub P, ese es el número. Ajá, gamma sub P se puede definir en base a las que están acá. Ya, digamos que entonces, esa parte de gamma sub P, dejémosla ahí. ¿Cómo harías la combinación de resistencia 1? Entonces sería gamma sub P, el que sea, el número que sea. Ajá, gamma sub P más... Y lo multiplico ¿por qué cargas? Por la carga, es que eso te digo, depende de qué cargas esté ahí fija. Ya, pero ¿cuáles deberían entrar ahí? ¿Cuáles son las cargas que multiplica gamma sub P según esta tabla de arriba? Solo viendo la de arriba. Las de ahí, las de C, de D, Eso, de E, todas esas que están en esa Ajá. columna, ¿veis? Sí, justo las que están en la Los columna. gamma sub P se multiplica por todas esas cargas que estén ahí. ¿Y después qué hace? Ahí le va siguiendo con las que están al lado. Ya, Más ¿cómo queda la ecuación? 1.75 del L y M. ¿Más qué? 1.75. Ahí sería más 1 del de DA. De ahí sería más 1 de FR. De ahí se escoge 0.5 a 1.20 de TU. Y de ahí igual hay este coeficiente de gamma TG y gamma SE para TG y SE.
e igual estas se definen con lo que te dice acá la norma. Con lo demás abajo. Ajá. Listo. Gracias, muy bien. Tú eres Ariel. Ariel, ¿no? Ariel. Gracias, Ariel. Ya. Ya vamos. Tú eres Miguel, ¿verdad? Sí. Miguel, Ariel. Wilson. Ya bueno, yo encontré, no sé si es un poco más específico, las combinaciones para resistencia 1, que son estos. Ahí tenemos el factor. Después tenemos que es 1.25 por DC, más 1.3 por EV, más 1.35 de H, más 1.75. La suma de LL más IM y más 1.75. Que eso es más cargas horizontales y verticales max. Ese es uno. Y acá abajo, como decía, que le inventé valores y hice un cálculo y me salió 45.75 siguiendo los factores y inventándome los valores para cada uno de las cargas. Y para servicio 1 también encontré cargas de, bueno, varias combinaciones, pero lo hice para la primera, que es cargas de verticales y horizontales máximas, que en este caso el servicio solo es la suma. Entonces ya no entran los factores. Y me salió poniendo ahí los valores 16. Entonces, ¿qué encontraste de cómo se eligen los factores gamma sub P que aparecen en la primera columna de las combinaciones? Bueno, aquí igual en gamma sub P, como dijo, es la suma al menos para la resistencia 1, porque en la de servicio 1 ya no le está dando el valor. Sí, Es uno, por eso es ¿cómo elijo en gamma sub P? ¿Cómo elijo en gamma sub P? Por ejemplo, ¿cuánto es gamma sub P para las cargas de W? Esa tablita que ahorita nos mostró Ariel Sá. La segunda tabla. Sí, sí. De gamma sub P. Ah, sí, pero por eso es la suma de las combinaciones de todas estas posibles para sacar el gamma sub P. Porque tienes todas las opciones, estas cargas, y con eso se saca el gamma sub P. No, el gamma sub P es un valor que va a depender del tipo de carga. Ajá. ¿Dónde está la tablita? Ah, bueno, esa tablita no le puse. Sí le vi, pero no, esta no le puse. No me pareció esto. O sea, que le debía poner. Por eso solo le puse lo importante que eran los factores, y después las combinaciones de carga y de cada uno. Ok, listo. Gracias. Listo. ¿Podrías volver a compartir y explicarnos cómo funciona gamma sub P? Ya, entonces acá tenemos gamma sub P y tenemos las diferentes combinaciones que nos salían arriba, nos salía DC, de W, EH. Entonces hay un factor de carga máximo y mínimo. Entonces, según la condición, se debe aplicar ese valor a multiplicar, que sería gamma sub P. Entonces, por ejemplo, regresando a la pregunta que le hice ahorita a mi amigo, ¿cuál sería el gamma sub P para la carga de W? Para DW, Según esa tabla. la de 1.50 es el máximo o 0.65 que es el mínimo. Ajá, perfecto. Y para las cargas de sub C, que son las de componentes. Es la de 1.50 máximo y 0.90 mínimo. Tienes que verle más con suma. No me deja hacerle más. Es 1.25. Es 1.25. Porque Sí, es que hay dos DC, para resistencia 4 y para elementos y accesorios. exacto, muy bien. Entonces, esa tablita, pues, funciona así, es un valor. Ahora vamos a hablar exactamente qué es eso del máximo, qué es eso del mínimo, porque se dieron cuenta que en la combinación también de resistencia 1 aparecía para las cargas de temperatura un valor mínimo, o sea, de menor a 1, un valor más grande, mayor a 1. Entonces, esas son coeficientes de variación que van a depender también de estos efectos que se llaman máximo. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien, gracias. A ver, en teoría, solo me gustaría explicar. Tengo una pregunta, Juan Carlos. Claro que sí.
¿El parcial cómo va a ser? O sea, ¿va a ser en línea, en presencial, pues como estamos todavía en híbrido? ¿Cómo va a ser? El parcial, la verdad, yo quiero que sea presencial. Pero vienen acá y traen su computador, cogen y sacan el examen del computador. Entonces, cuando estábamos al inicio, recuerdan en el sílabo, les decía que el examen iba a ser presencial, pero pues que iban a traer el computador para ya no tener que imprimir tantas cosas. Entonces, vienen con su iPad, puede ser un iPad también, tranquilamente. Solo necesitan ver el cuestionario, ¿sí? Y de ahí pues resuelven a mano, pues en su hoja, lo que es, y hacen el proceso de solución. Los que tienen el iPad pueden resolverlo en el iPad si quieren. Entonces, de tal forma de que ahí después suben los archivos. ¿Listo? El examen es este miércoles, ¿no es verdad? Sí, sí. Ya. A ver, aún sigo o ya. Sí. Bueno. Listo. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de estas cargas. Déjenme ver. Ah, ustedes están viendo esto, perdón. Pero que esto lo voy a quitar. Y... bueno, es básicamente eso. Entonces, vamos a hablar de la fuerza sísmica. Resulta que la fuerza sísmica en puentes es algo un poquito complejo, más que todo por el efecto del tipo del puente y las modificaciones a la respuesta de la estructura yo puedo tener debido al sistema estructural. Entonces, no es lo mismo que yo tenga un puente tipo losa a que yo tenga un puente colgante y que a cada uno le llegue un sismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dependiendo de cómo es la estructura, nosotros vamos a tener problemas, primero que todo, de la flexibilidad de la estructura. Estructuras flexibles, independientemente de que sean puentes o edificios, estructuras que son bien flexibles, ¿sí? Como los puentes colgantes, pues ya el sismo realmente no genera tanto problema, ¿sí? Debido a su influencia dinámica en general, ¿no? Estructuras más rígidas, por ejemplo, puentes tipo losa, rígido, todo lo que son puentes de tipo vigas cajón, ¿sí? Vigas, todos los sistemas que son hasta vigas cajón, o sea, vigas T, vigas cajón, etcétera, pues van a ser estructuras que sí vamos a tener que considerar el efecto dinámico del sismo. Ahora, dentro de los análisis, nosotros vamos a tener la norma. Este es el libro que esperamos que ya llegue. Esa es la última versión, en donde la idea es que estos son los criterios básicos para el diseño de puentes. Los vamos a encontrar aquí, ¿sí? Sin embargo, también tenemos un diseño que está regido por este norma de acá, un poquito más viejo, que es del 2011. Estos dos libros son los que compramos. ¿Cuál es la diferencia cuando yo tomo lo que dice el ASCO en la última versión o este que habla específicamente de los requisitos sísmicos para puentes, ¿no? Entonces, recuerden que nosotros tenemos algo que se llama diseño basado en fuerzas, ¿sí? Entonces, en general, cuando nosotros hacemos análisis de edificaciones, analizamos la carga muerta, la carga viva, la carga de sismo, hacemos un modelo estructural y en ese modelo estructural aplicamos la fuerza, eso genera momentos, ¿sí o no? Genera momentos cortantes, carga axial, y diseñamos los elementos para soportar esas cargas. Eso es un diseño basado en fuerzas, ¿sí? ¿Cuál es el diseño basado en desplazamientos? Es este documento de acá. Un diseño basado en desplazamientos se basa en que yo debo garantizar que la estructura es segura cuando llega a un desplazamiento objetivo. ¿Sí? Entonces, por decir, yo de alguna forma digo, este puente, longitudinalmente el desplazamiento al cual debe soportar es 10 centímetros. Entonces, empujo la estructura 10 centímetros
y miro cuáles son las fuerzas que se generan internamente en la estructura para que la estructura alcance 10 centímetros de deformación. Y diseño todos los elementos para que soporten ese nivel de desplazamiento. Ven que, aunque el concepto es parecido, no es lo mismo, ¿no? En el uno yo aplico fuerzas, las fuerzas van a generar desplazamientos, el que sea. Aquí, en el diseño basado en desplazamiento, lo que aplico es un desplazamiento objetivo. ¿Listo? Entonces, cuando lleguemos a columnas, en esa parte de columnas, les voy a preguntar, bueno, ¿quieren que hagamos diseño basado en fuerzas? ¿Quieren hacer un diseño basado en desplazamiento de las columnas? Que es realmente en donde afecta todo este sistema. Y entonces vamos a ver qué deciden en este semestre, ¿no? Entonces, obviamente, el diseño basado en desplazamientos va a ser un poquito más allá del alcance del pregrado. Les voy a enseñar un poco de una manera sencilla a estimar cuánto es la capacidad de rotación o de desplazamiento de un elemento de columna, pues con unas herramientas que seguro que lo van a poder hacer, pero pues es un paso más allá de lo que ustedes van a ver con EVA en columnas. Y me dicen, no, queremos hacer fuerzas, pues bueno, aquí repetimos lo que dice EVA, de hecho no voy a repetir mucho porque ya lo vieron, solamente lo vamos a aplicar, porque pues el diseño de columnas en puentes es la misma columna, solo que más grande. ¿Listo? Entonces, básicamente tengan en cuenta estos dos documentos. Este se lo puede comprar licencia online en internet. Este es el que tenemos el problema, ¿no? Entonces, veamos, ya me dijeron la anterior semana que ya había llegado el viernes. O sea, este viernes que pasó. Entonces, espero que nos lo entreguen en estos días. ¿Listo? Entonces, partiendo de eso, digamos que el diseño basado en fuerzas, lo vamos a explicar sumeramente, porque ambos parten de algo que es una amenaza sísmica del sitio. Eso es básico, ¿no? Entonces yo necesito saber cuál es el nivel de aceleración que me va a producir el punto o que me va a producir las fallas en el punto en donde yo tengo mi estructura. ¿Listo? Entonces, en puentes, digamos que en general, cuando ustedes veamos o revisen el código de puentes de la 8ª versión, se van a dar cuenta que en Norteamérica, pues ellos tienen un diseño basado en fuerzas también, que es el que está en la norma, ¿sí? Pero pues lo que va a cambiar un poco es el periodo o el tiempo para el cual yo, en teoría, debería diseñar la estructura del puente. Entonces, en edificios, ustedes recordarán con Fabricio, que nosotros diseñamos las estructuras para un periodo de retorno de 475 años, el famoso 475, ¿no? En puentes, dependiendo del nivel de importancia del puente, yo puedo diseñar para 1000 o incluso 2500 años de periodo de retorno. Entonces, ¿qué significa eso? Pues hagan de cuenta que de una forma bien sencilla, el periodo de retorno no es nada más que un tiempo probable o un tiempo teórico en el cual pues nosotros almacenamos energía para después liberarla, ¿sí? Entonces es más energía almacenada en un sismo que viene cada 1000 años que en un sismo que viene cada 475 años y así sucesivamente, ¿no? Para que tengan en cuenta, recientemente todos sabemos que hubo el sismo de Pedernales en el 2016. Según este nivel de aceleración que nosotros tenemos en la ley, pues ese sismo era un sismo aproximadamente que liberó energía, según lo que se estima, de 100 años de almacenamiento. Entonces, cuando venga el del 475, espero que no nos encuentre allá, o que alcancemos a reforzar, les decía, ¿no? Ese va a ser el futuro, el reforzamiento es importante. Bueno, entonces, vamos a estimar nosotros, como la norma está hecha para Estados Unidos, entonces lo que nosotros vamos a hacer es estimar la fuerza, el parámetro de aceleración, en función de la NEC 2015, que es nuestro código que utilizamos acá, ¿no? Entonces, en ese punto, pues nosotros vamos a necesitar algunos parámetros. Entonces, la NEC, primero lo que nos dice, y ya han utilizado, ya han armado un espectro con la NEC. Algunos en computacionales sí se recién hacer, ¿sí? Los que no, pues vamos a explicar rápidamente qué es esto de la NEC, ¿no? Pues resulta que ese mapa que vemos allá, imagino que todo el mundo lo identifica y es el mapa de Ecuador, que está pintado en colores.
tradicionalmente, lo que está pintado en colores rojos en cualquier mapa es tamaño, ¿verdad? Y bueno, ese es el problema, que prácticamente toda la parte de la costa del Ecuador está pintado en rojo, y esto se debe a que Ecuador se encuentra pues en algo que se llama la zona de subducción, ¿no? Que hay pues solamente pocas en el mundo, incluido Japón, ¿no? Pero entonces este mapa pixelado, así como lo ven, porque está pixelado, pues eso obviamente es un recorte. Entonces, si ustedes van, y quiero que busquen ahorita en su computador los que tengan, busquen Midubai NEC 15, Midubai NEC 15, y ahí les va a aparecer la norma ecuatoriana. Aquí en Ecuador es gratis, una súper ventaja, teniendo en cuenta que en otros países, incluido por ejemplo Colombia, incluido la norma, ¿ve? La norma del ASHTO, costó como $800 ese libro, más o menos. Son carísimos, ¿no? Entonces, son costosos, ¿no? En Colombia costaba la norma, también es pagada, pero ya no me acuerdo cuánto costaba. Creo que cuando uno era estudiante se la dejaban como en unos $200, una cosa así, o sea, pasado a tratado en dólares, ¿no? Y si no, pues costaba el doble. Bueno, entonces, ¿vieron? Por ahí dice NEC peligro sísmico, NEC SE, creo que es el que dice peligro sísmico. Cualquiera, abre el primero. Ese, no sé por qué lo dividieron, son 4 partes, pero que tranquilamente hagan un documento con eso. Yo lo tengo hecho un solo documento, porque es dividido el PDF en 4, no sé por qué hicieron eso. Entonces, ahí ustedes van a encontrar todos los criterios que se tiene en Ecuador para estimar la fuerza sísmica, ¿no? Entonces, ¿cómo partimos nosotros? Resulta que cuando tenemos una estructura que está sometida a sismo, la influencia que tiene el sismo en la estructura es generarle una aceleración en la base a la estructura. Eso es lo que genera el movimiento sísmico, genera es un desplazamiento en el tiempo, ¿sí? Y esa unidad pues va a tener una velocidad, y el cambio del vector de velocidad produce una aceleración. Eso es básicamente lo que produce, ¿no? Entonces nosotros sabemos que por la ley de la dinámica de Newton, ¿no? Entonces sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Bueno, realmente Newton no dijo eso, ¿no? Dijo que la fuerza es igual al cambio de la cantidad de movimiento en el tiempo. Básicamente resulta que es la masa por la aceleración, ¿no? Entonces, en esas estructuras, pues nosotros vamos a tener la masa, que es el peso propio y el peso de los componentes, que va a sentir una aceleración en la base y va a producir. Nosotros lo analizamos como una fuerza, ¿listo? Pero realmente no es exactamente el mismo fenómeno, ¿listo? Entonces, en esta estructura, o en digamos, en este mapa de colores, ustedes van a encontrar por colores cuál es la aceleración en roca que esperamos que ocurra en el punto específico donde estamos analizando pues, nuestro puente en este caso. Entonces ahí nos dice que, por ejemplo, en la parte roja esperamos una aceleración que es mayor a 0.50 G. Aquí les faltan las unidades. Recuerden que las normas generalmente son Nacho construye, entonces no nos dicen mucho, pero a la larga esto lo que es una aceleración en roca en el sitio esperado. En Quito, aquí creo que tenemos 0.4, en la costa 0.5, y bueno, ahí pueden más o menos ver en qué zona del país están, o en la parte última de la NEC, esa que me decía ahorita mi amigo Juan, ¿no? Hablaba Juan que habían 4 partes, no sé si en la última o en la penúltima aparece una lista de las ciudades principales y de los cantones, que llaman acá, en donde aparece específicamente el valor, porque aquí esto es bien pixelado, inclusive en la norma, ¿no? Si ustedes se ven en la norma, el mapa es igual de pixelado, ¿no? Entonces, de este valor, nosotros calculamos el famoso factor Z. Recuerden, ese es el factor Z, que es una aceleración. Entonces, la roca generalmente está o se encuentra a una profundidad, y por encima de ella nosotros tenemos capas de suelo que ya no están rígidas, ¿no? Entonces resulta que en el momento que la señal sísmica toca el suelo, pues lo que va a pasar es que esa señal se va a modificar.
el suelo es una estructura. Ustedes pueden tranquilamente pensar que el suelo es una estructura teniendo en cuenta que es un elemento que tiene masa y tiene rigidez porque tiene cohesión. Entonces, en el momento que una señal sísmica pasa de la roca al suelo, el suelo modifica la señal y puede amplificar, que es la mayoría de los casos, amplificar, en general, amplifica la señal que usted siente en roca. Entonces, esos .4G en roca, en Quito, dependiendo del tipo de suelo, pues pueden llegar a ser 1.2G, ¿no? Dependiendo del tipo de suelo que tengamos en donde vamos a construir. ¿Listo? Entonces, esa parte de la estimación, de cómo yo hago la estimación de la fuerza sísmica y de la modificación debido al suelo, pues la vamos a hacer en función de la clasificación del suelo. Entonces, ¿qué es la clasificación del suelo? Realmente lo que queremos con este fenómeno es establecer qué tan rígido o qué tan suave es el suelo. Eso es lo que necesitamos. ¿Por qué? Por lo mismo que les decía que el suelo es una estructura. Entre más suave sea, pues la señal del sismo se va a ser más grande. Y entre más rígido sea, pues el suelo se va a mover como la roca y entonces no se va a amplificar, sino que se va a mover lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tuviera todo un estrato de suelo y usted cogiera y hiciera su puente encima de roca, pues ya ahí no está. Pues la señal en roca es la misma que usted siente. No es nada más. El problema es eso. Entonces, lo que va a pasar es que entre más se va alejando el suelo de la rigidez de la roca, pues mayor va a ser la amplificación. Entonces, para la clasificación del suelo, pues ustedes van a necesitar en puentes hacer un estudio de lo que se conoce como la velocidad de onda de corte, o V corta, o VS. Entonces, ¿qué es la velocidad de onda de corte? Es un parámetro que tiene el suelo, ¿sí? De hecho, tiene el suelo y tiene el concreto y tiene cualquier material. Es básicamente la velocidad con la que transita sobre un material una onda cortante de un punto a otro. No es nada más. Entonces eso de pronto lo hacen también con JJ o en hormigón. ¿Quién está ahorita? Creo que es Pancho. O con quien vieron cuando vieron las clases de hormigón, en donde se puede estimar de una manera no dañina o no destructiva, se llama, lo que sería el módulo de elasticidad. Se le pone un elemento acá en los extremos, no sé si tenemos ese aparato acá, para no romper el cilindro. Se puede calcular el módulo de elasticidad poniendo en los dos extremos un elemento que es como que genera una onda y que mide la distancia, y eso se relaciona con el módulo de elasticidad. Entre más rígido pues el material, pues mayor módulo de elasticidad, menor tiempo de traslado entre un punto porque es más rígido, la onda se pasa más rápido, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas. Entonces, el problema de esto es que esos ensayos en el suelo son bien complejos de hacer. Ustedes tienen que hacer un ensayo en laboratorio que, primero que todo, no todos tienen esa maquinaria. Por ejemplo, aquí en la U, que yo sepa, hasta lo último que hablé con el Juan Pablo, que estaba como medio encargado de esa parte, no tenemos ese tipo de cosas. Inclusive en el laboratorio de geotecnia, que creo que está más completo, que es el de la PUSE, de la Católica, creo que allí tampoco inclusive tienen para hacer este tipo de ensayos. Pero bueno, podría estarme equivocando, tendríamos que hablar. Lo que sí es cierto es que si tenemos el ensayo, es bien costoso. De ahí que no muchos lo hacen, ¿no? Entonces, como no queremos gastarnos plata, obviamente el puente sí, lo vamos a hacer. Digamos que hay una alternativa y es hacer correlaciones, ¿no? Entonces, para puentes de pronto de baja importancia o puentes que de pronto son de puentes pequeñas, podemos utilizar lo que son las correlaciones con parámetros del suelo que sí son bien conocidos. Entonces, por ahí sale el factor número n del ensayo SPT. ¿Qué significa SPT? A ver si se acuerdan. Ajá, muy bien. ¿Listo? Entonces, ese ensayo, yo no sé por qué,
tiene correlación con todo. Usted va y ve el clima y tiene correlación con el SPT, con el N, ¿no? Tiene correlación con todo. Le han sacado ecuaciones para correlacionar eso con todo tipo de eventos. Entonces aquí nos va a servir es para establecer con esta tablita, que ustedes también la van a encontrar en la norma, cuál es el tipo o clasificación del suelo. Entonces, la velocidad, recuerden, la velocidad de onda de corte, ese es el parámetro importante, la velocidad de onda de corte. Sin embargo, ¿no? Lo que queremos es, mediante el SPT, hacer una aproximación de cuál es la velocidad de onda de corte. Eso es lo que... ¿Listo? Entonces, en esta tabla aparecen en la parte de la definición lo que son las velocidades de ondas de corte. ¿Sí? Entonces, la roca se considera una velocidad de onda de corte mayor a 1500 metros por segundo. Y conforme yo voy bajando de 1500 a 760, ya tengo una roca no tan fuerte. De 760 a 360, ya tengo un suelo un poco más blando. De 360 a 180, pues ya tenemos perfiles de suelos así sucesivamente, hasta que tenemos el factor, el tipo de suelo F, que en fuentes realmente casi no se consigue, porque el tipo de suelo F, si ustedes ven en la norma, dice materiales de relleno y cosas así, ¿no? Entonces, eso es, si ustedes tuvieran el valor de la velocidad de onda de corte, pues lo único que hacen es entrar acá. Menores a 180, se clasifica en un tipo de suelo E, tiene entre 160 y no sé qué, y así sucesivamente. ¿Se entiende? Ahora, en ese punto, con esos valores de el SPT y del N, tengo la clasificación. Entonces, digamos, tenemos en Quito, dijimos que era un factor Z de 0.4, ¿sí? Que es una categoría sísmica de tipo 5, según ese mapita que tenemos arriba. Tenemos, no sé, supongamos que, invéntate un número entre 180 y 700. 190. Listo, ¿en qué categoría estamos de suelo? D. ¿No? ¿Viste? Así funciona. Tenemos un tipo de suelo D, y entonces con esos dos parámetros vamos a calcular lo que serían los factores de amplificación de la señal sísmica que vino al suelo. ¿Listo? Entonces, en un estrato real, hagan de cuenta que ustedes tienen un perfil de roca, tienen por aquí unos estratos de suelo tipo B, tipo A, roca pura, tipo B, un suelo más tipo roca pero no tan dura, y así sucesivamente. Y por acá tienen su edificación, en este caso su puente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en realidad lo que deberíamos nosotros calcular es un promedio de la velocidad de onda de corte, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues mi estructura puede estar a 1 kilómetro de la roca, y yo en ese kilómetro pues yo tengo un montón de tipos de suelo. Pero bueno, esa parte no se considera. Y ese valor que ustedes entienden del SPT, quiero que entiendan que el SPT pues no es que lo clavamos 200 metros, ¿es verdad? Eso sacamos muestras y si acaso pues han de ser unos 10 metros, 15 metros, y eso teniendo en cuenta. ¿Listo? Entonces, esa velocidad de onda de corte se hace con los últimos 30 metros de suelo, o sea, los 30 metros. Hace un pozo usted de 30 metros y de ahí saca ese factor, de ahí debería sacar en lo posible. Pero bueno, esa parte. Ahora, ¿qué sucede? Con ese factor, yo lo que voy a estimar es con las tablitas, unos factores de modificación de la respuesta de la señal, que van a ser 3. El factor F SWAP, que se conoce como el factor de amplificación del suelo, en la zona de periodos cortos. Y todo lo que vamos a ver aquí, cuando hablamos de periodo, es el periodo estructural de lo que es el puente. ¿Listo? El periodo del puente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona la tabla? Pues teníamos un suelo tipo, ¿qué dijimos? Suelo tipo D, ¿era? O C.
¿De dedo? Ok. Entonces tenemos un suelo tipo D, que nos ayudó Andrea. Teníamos Quito, que era un factor Z de 0.4. Entonces, nuestro factor F sub A es 1.2. Y así tenemos otra tabla en donde calculamos el factor F sub D, nuevamente 0.4 de 1.19, y tenemos F sub D, y tenemos otra que es F sub S, 0.4 de 1.28. ¿Listo? Entonces, al final, con estas tres tablas, lo que nosotros tenemos es tres factores adimensionales que nos sirven para construir esta gráfica. ¿Listo? Este es el famoso espectro de aceleración sísmica. Es el famoso espectro de aceleración sísmica. Entonces, ese espectro, ¿sí?, va a tener en su eje horizontal lo que sería el periodo estructural, ¿no? Y en el eje vertical va a tener la aceleración, que yo espero que tenga mi puente en la parte en donde está cimentado. ¿Estamos? ¿Listo? Tiene una parte que se denomina la meseta, que es la parte plana en la parte superior, ¿sí?, que es la zona de periodos cortos, en donde la meseta llega específicamente hasta algo que se llama el periodo corto, o T sub C. ¿Listo? De ahí empieza a bajar con una ecuación en donde cada tramo, por ejemplo, para periodos menores a T sub C, pues la ecuación es que la aceleración es igual a eta por z por F sub A, y a partir del periodo T sub C, pues la ecuación va a ser eta por z por F sub A por esa relación. ¿Listo? Entonces, esa parte, o este espectro, funciona bastante sencillo. Yo cojo y digo, mi estructura tiene un periodo de, no sé, me voy a inventar, tiene un periodo igual a este valor. Pues yo entro con ese valor del periodo, que voy a decir aquí, este es el periodo estructural. Voy y leo en mi gráfica, o me intercepto con la gráfica, y veo aquí cuál es mi factor de aceleración, teniendo en cuenta mi periodo estructural. ¿Listo? Y punto. Entonces, hasta ahí, digamos que eso es la idea en general, haciendo un repaso general. Pero ¿cuál es el problema? Que en puentes yo voy a tener un periodo que va a ser longitudinal y un periodo transversal. Ese va a ser el problema. Es más, las propias pilas del puente van a tener un periodo propio. O sea, los puntos de apoyo son estructuras que tienen masa y rigidez. Y como generalmente no están unidas a la superestructura del puente, van a tener un periodo propio. ¿Listo? Por cierto, ¿en casa me están escuchando? Sí. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Sí me Está escuchan todo bien? bien. Sí, sí, se escucha. Listo, genial. Si no me escuchan, me avisan, ¿ya? Listo. Entonces, ese va a ser el problema. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a estimar el periodo? Entonces, quiero que piensen que en general cualquier estructura, las estructuras pueden ser analizadas como un sistema de un péndulo, ¿sí? De un péndulo invertido. ¿Qué es un péndulo invertido? Yo tengo una masa que está unida a una barra que le produce rigidez y que está fijamente sometida o fija al suelo. ¿Listo? Entonces, cualquier estructura, sea un edificio o un puente, yo la voy a poder utilizar o analizar como una masa con una rigidez. ¿Listo? Entonces, cuando estén viendo lo que es su clase de sismoresistencia, Fabricio les va a hablar de una ecuación, que es que el periodo estructural se calcula como 2pi por la raíz de la masa
dividido sobre la rigidez al desplazamiento lateral. ¿Recuerdan esa? ¿Ya vieron sismo resistencia? ¿Están viendo? Están bien. ¿Listo? Entonces, esa ecuación de ahí parte de la dinámica, realmente de la dinámica estructural. Ya no vamos a entrar mucho en detalle en eso, pero lo que quiero es que ustedes vean en el documento de la NEC, que nosotros ahorita les hice descargar, y en una parte específica, creo que es en la parte 2 de la NEC, van a encontrar esta ecuación, que T sub A es igual a C sub T por H a la alfa. T sub A es igual a C sub T por H a la alfa. Eso solamente sirve para edificios. ¿Listo? Entonces, a ver, quiero ver un documento, el 2, a ver. Yo les digo en qué parte y después les comento. Es mucho más allá después del espectro, a ver. ¿Abajo? No, no estoy seguro, con eso estoy viendo. ¿Además? Abajo. Abajo. Por ahí. Ya. Eso. Entonces ahí dice T sub A. Aquí. 633. 6.33. Es 6.33. ¿Qué página? Es la 20. Ya, en la NEC 2, página 20. NEC 2, página 20. ¿Ya la vieron? Listo. Entonces, eso nos sirve aquí. ¿Por qué lo menciono y lo pongo ahí tachado en rojo? Porque cuando hacen la tarea, me calculan el periodo con ese valor. Pues, obviamente, está mal. ¿So? Tengan en cuenta. Eso sirve para edificios, ¿sí? Y va a depender de un parámetro C sub T, que es el tipo de sistema estructural del edificio, y un alfa, ¿sí? Y H, que es la altura del edificio medido desde el suelo. Aquí no sé. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer en puentes? En puentes tenemos que hacer el análisis mediante la dinámica. Entonces, ¿cómo calculamos la masa del puente? Fácil, ¿no? La masa del puente, pues, es la unión de la masa de los elementos, o D sub C, que son los componentes, y de W, que es la masa de la superficie. Punto, no es nada más. Y ya sabemos cómo estimar eso, ¿no es verdad? La densidad, el volumen, lo que sea. ¿Listo? Entonces la masa no es un problema, el problema es la rigidez. Entonces, para la rigidez, vamos a recordar lo que son sus clases de análisis estructural, ¿no? Entonces, la que me interesa es la rigidez al desplazamiento lateral del puente. Entonces, yo tengo que pensar, tengo un puente que es una losa. Entonces, ¿qué impide que el puente se vaya longitudinal? ¿O qué soporta la fuerza? ¿O qué resiste el movimiento longitudinal del puente? ¿O qué resiste el movimiento transversal del puente? Entonces, piensen, ¿qué es lo que soporta esa resistencia o esa rigidez a ese desplazamiento? Pues primero, longitudinalmente tengo un puente, supongamos que tengo un puente de 2 luces continuas, que está con un apoyo en la mitad y en los extremos, en los estribos tengo cauchitos, de tal forma que no está rígido, monolítico con los estribos. Entonces, ¿qué impide que el puente se vaya longitudinalmente? Se desplace longitudinalmente. ¿Ah? ¿Las qué? Los estribos. Supongamos que los estribos, recuerden que los voy a dejar con una holgura para que no toquen, ¿no? ¿Qué sería lo que soporta el desplazamiento lateral del tronco? Las columnas del centro. ¿Sí? Tengo un puente de 2 luces en donde los estribos están en un caucho, o sea, el cauchito se puede deformar. ¿Sí? Y está con una columna en el centro
Entonces, cuando el puente se quiere deformar, pues la columna es la que absorbe la deformación. Lateralmente, igual, en este caso, ¿no? Entonces, yo veo un poco de chicas con flores o buscando algo, que están haciendo lo de que siempre envían flores. Están buscando. Vete, están buscando. Nunca he entrado en el curso, así que los recibir no estamos bien recibidos. Bueno, entonces, eso es lo que tengo que estimar. Pero ¿y si la columna en la casa tiene una puente igual, es la que soporta? No, muy bien, buena pregunta. Si la columna no está firmemente o analítica, empotrada al puente, pues entonces tengo que mirar qué es lo que lo soporta. ¿Sí? ¿Qué le soportaría? Va a depender. Por ejemplo, cuando la columna no está fijamente unida al puente, lo que pasa es que en el desplazamiento lateral yo tengo neoprenos, los cauchitos, son elementos de rigidez. Tengo que calcular la rigidez al desplazamiento lateral del cauchito, del neopreno. Esos cauchitos no sirven también como un firmamiento adicional. Son aisladores también. O sea, los cauchitos, dependiendo de cómo se diseñen, son solamente apoyo o son elementos que se llaman disipadores, amortiguadores. ¿Sí? Entonces, esos elementos lo que hacen es, esos son aisladores sísmicos básicos. ¿Sí? Lo que hacen es separar la estructura y hacer que aumente superior. Pero bueno, ya ahorita vamos a ver. ¿Listo? Entonces, el problema de la masa no existe, el problema es la rigidez. Entonces, ¿cómo vamos a estimar la rigidez? Pues vamos a estimarla en función a el desplazamiento lateral de nuestra estructura. ¿Listo? Entonces, supónganse que tengo esa estructura que les hablaba en este momento y yo tengo en sus extremos una columna, ¿ya? Entonces, aquí lo importante es en qué sentido está actuando. Estamos de acuerdo que esto es un desplazamiento longitudinal, ¿no? Entonces, ese elemento, cuando el puente se trata de desplazar longitudinalmente, ¿sí? Yo voy a tener una columna que está en voladizo, ¿sí? Y por lo tanto, el desplazamiento de una columna en voladizo va a ser igual a 3i sobre el al cubo, ¿sí? Pero entonces, imagínense lo siguiente, supónganse que esa estructura que yo veo aquí longitudinalmente, ese apoyo, cuando yo lo veo transversal, realmente tiene 3 columnas, ¿se dan cuenta? Entonces yo cojo de lado, veo una sola columna, pero de frente veo 3, y ahí está el puente. ¿Se entiende cómo está ese asunto? Listo. Entonces, por eso decimos que los puentes tienen 2 periodos fundamentales, longitudinales, uno longitudinal y uno transversal. Entonces, resulta que esta columna realmente son 3 que están funcionando en voladizo, no están encontradas en la parte de arriba. Eso es justamente lo que tú me estabas comentando. ¿Qué pasa si no está unida arriba? Pues si no está unida arriba con la superestructura, pues no transmite momento. Y entonces es como si fuera una columna en voladizo en ese sentido. ¿Sí? A eso se refería. ¿Se entendió esa parte? Entonces, ¿cómo yo calculo la rigidez en el sentido longitudinal? Les voy a plantear que el desplazamiento en el sentido longitudinal es delta L. Y ustedes recordarán por análisis estructural que entonces la rigidez, ¿sí? En el mismo sentido, pues yo la puedo calcular suponiendo que el diafragma es rígido. Por allá hablaron del diafragma, de tal forma que todas las columnas se mueven igual. Sí se puede asumir eso. Entonces, si todas las cabezas de las columnas se mueven lo mismo en cantidad, yo puedo sumar la rigidez individual de cada una de las columnas en el sentido longitudinal, teniendo en cuenta que se comportan como un elemento en voladizo. ¿Listo? ¿Sí? Y si, por ejemplo, las columnas tuvieran diferente dimensión. No importa, pues, la rigidez de la dimensión de la primera columna más la rigidez de la segunda columna más la rigidez. Aquí estoy asumiendo que son las mismas. ¿Qué sería el caso lógico? ¿No? Ya voy a poner... En general, sí. Es el caso lógico. Siempre voy a tratar de que sean las mismas, ¿no? Entonces, 3 veces
las tres mismas columnas. Si tengo diferentes, pues las que sea, sumo independiente. ¿Listo? Sí. Una pregunta más. ¿La diferencia por usar 3 ahí sobre el cubo o 2 ahí sobre el cubo poligonal? Que arriba hay doble empotramiento. Entonces la columna, en este caso, se deforma como si fuera una columna en voladizo, un voladizo, ¿vale? O sea, en este caso, la columna se deforma así, y en el otro caso se va a deformar así. Doble curvatura. ¿Listo? Ahora, entonces, ¿se entendió esa parte? Sí. Ay, perdón, creo que estoy... Me sacaste la duda de sí. ¿Me sacaste la duda del sismo? ¿Ya tuvieron examen? No. Vale. Ok. Ahora, en el sentido transversal. Entonces, en el sentido transversal, esas columnas están unidas a una viga rígida. Esa viga es tranquilamente del perante 1,150. Entonces es un elemento supremamente rígido. De tal forma que cuando esa columna se va a desplazar, se puede considerar que las tres se mueven igual, ¿sí? Se desplazan igual una distancia delta t, que sería el desplazamiento transversal. Pero entonces, en el sentido transversal, esos elementos sí están impedidos de girar. ¿Se dan cuenta? Y entonces el elemento actúa como una columna doblemente empotrada y su rigidez es 12i sobre la. ¿Listo? Entonces voy a tener dos periodos. Aunque en este puente la masa sea igual, el periodo longitudinal es distinto al periodo transversal. Sí, en este se está moviendo así, ¿no es cierto? Sí, en este se está moviendo fuera del plano. Y en el otro longitudinal. ¿Listo? ¿Cachan? Entonces, ¿qué periodo es más grande? Recuerden que en estructuras, entre más flexible, pues sí tiene un periodo más grande. ¿Qué sentido es más flexible? ¿Longitudinalmente o transversalmente? ¿Ah? Longitudinalmente es más flexible. Entonces, en ese punto, longitudinal tiene el periodo más grande. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Okay. ¿Listo? ¿Se entendió esa parte? Entonces, cuando hagan la tarea, ¿sí? No se olviden, se calculan dos periodos y van a tener en cuenta esto. ¿Listo? Dependiendo de lo que ustedes tengan. Bueno, ahora, con esto de la fuerza sísmica, pasamos a los factores de mayoración de carga. Entonces, como muy bien lo explicaron, los factores de mayoración de carga y las combinaciones de carga están en función de los estados límites que tenemos para puentes. Puntualmente, 4. El factor de resistencia, servicio, fatiga y fractura y evento extremo. Esos 4 estados de carga van a producirme unas combinaciones de carga. Eso es lo importante. Ahora, nosotros vamos a hacer el diseño del puente por el método que se conoce como el LRFD, Load Resistance Factor Design, ¿no es verdad? Y en ese punto, lo que nosotros vamos a tener es que en puentes hay un cambio, ¿no? Yo tengo que la combinación LRFD va a ser igual aquí a eta. Este factor, para mí esto es una N, yo reconozco, eso es una N, pero no me sale la letra griega F. ¿Y a ustedes les sale mejor? Bien. Entonces, este es el factor eta sub i, ¿no? Entonces, este factor es algo que no hay generalmente, ¿no? Entonces, en edificios, ¿nosotros qué hacemos? El factor de mayoración de carga multiplica a la carga, ¿no? Y eso tiene que ser menor a un factor de reducción de resistencia que multiplica la resistencia del elemento, punto. En puentes hay un cambio. Cuando yo les pregunte cuál es el cambio en el ACI, es esto, ¿no? Uno de los cambios que vamos a ir viendo. Entonces, yo, aparte del factor de mayoración de carga, voy a multiplicar la demanda por un factor eta sub i. ¿Listo? Eso es solo en puentes. Entonces, únicamente en esa parte vamos a multiplicar. Ahora,
la capacidad que nosotros llamamos phi por R su N, hablando de R resistencia, realmente en ligas es phi M su N, phi P su N, phi lo que sea. En la norma siempre va a estar como un R su R, ¿no? ¿A qué me refiero eso? Entonces, cuando la norma diga la capacidad de su elemento a momento, pues le va a llamar M, L. O acortante, entonces va a ser B su R. O la carga axial va a ser P su R. ¿Ya? Entonces, cuando vean ese, automáticamente van a saber que va a ser la multiplicación del factor phi por la resistencia. Es lo mismo. ¿Sí? Si no, casi le llaman en la norma. ¿Listo? Ahora, los estados límites, que tenemos 4, van a desencadenar todo este poco de combinaciones, que son un montón. Y cada una va a tener una aplicación específica. Entonces, Andrea nos estaba mostrando en texto cuál era la aplicación. Entonces, por favor, lean esa aplicación. Si ustedes se dan cuenta, las básicas que nosotros vamos a utilizar en el curso va a ser resistencia 1, que es la que aplica para todos los elementos, ¿no? Servicio 1, evento extremo 1 y fatiga y fractura 1. Esos son los que sirven para valores específicos. ¿Listo? Sin embargo, el resto, ¿sí? Van a estar usados o van a usarse en el momento que yo tenga condiciones especiales. Por ejemplo, yo tengo que el evento de, creo que es resistencia 3, tiene que ver con puentes que son preesforzados, así, cosas así, ¿no? Entonces eso está específicamente en la norma, y ahí nos dice en qué puntos, si yo tengo condiciones adicionales, pues yo tengo que chequear la resistencia 1 más la resistencia 3. En nuestro curso siempre vamos a evaluar resistencia 1, evento extremo 1, servicio 1 y lo que sería la parte de fatiga y fractura. ¿Listo? ¿Cómo funciona la tabla? Entonces, resulta que la tabla va a funcionar por estos valores que son todos los tipos de carga que tenemos en el puente. Entonces, esos tipos de carga van a estar resumidas aquí, en estas tablas, de qué es lo que tenemos y qué es. Ya hemos hablado algunas, no hemos hablado todas. Por ejemplo, no hemos hablado de IC, que son las cargas de hielo y cosas así. Pero entonces, todos estos factores van a ser los que están en la tablita que tenemos ahí. ¿Listo? ¿Cómo funcionan? Así como lo explicó mi amigo, ¿quién fue? Creo que fue, ¿no? Ariel, ¿no? Listo. Entonces, yo voy a coger y voy a decir, bueno, quiero calcular la combinación para resistencia 1, supongamos, ¿no? Entonces, yo veo y voy a la opción de resistencia y multiplico. Entonces, aquí recuerden una cosa. Yo todas las cargas las tengo que multiplicar por un factor eta. Eso te faltó. ¿Sí? Entonces, ese factor eta quiere decir que si yo calculo el momento, ¿sí? Entonces tengo el momento D sub C, que sería el momento por los componentes. Tengo el momento DW, que sería el de el pavimento. Tengo el momento LL, que es el de la carga viva, y el momento IM, que es el del impacto. Entonces voy a ver y veo cuáles son los factores. Entonces voy a arrancar primero multiplicando todo por eta. Eta que multiplica a gamma sub P por el momento M de C. ¿Estamos de acuerdo? Más gamma sub P por el momento de W. Más 1.75 por el momento LM más 1.75 por el momento IM. Y me queda así la combinación. ¿Estamos? Entonces aquí yo he agrupado este factor gamma sub P. Pero si voy a la tabla que nos mostró Ariel, vamos a darnos cuenta que la tabla es diferente, ¿no?
Entonces recuerden, yo tengo aquí mi factor eta. Y ya vamos a ver cómo se calcula. Pero entonces, Ariel, ¿cuánto era el gamma sub p para las combinaciones D sub C? 1.25 por M de C. ¿Cuánto era para DW? 1.5 por M de W. Más 1, pues dije que solamente habían estas tres, no sé por qué tengo ahí anotado, más 1.75 por la carga viva más la del impacto. Ah, el MCR, no. No, es que yo no le había puesto este MCR. No sé por qué aparecía, creo que en algún momento me preguntaron acerca de. Suponiendo que tengo estas cargas, pues si tengo MCR, tengo otras, voy viendo cuáles son los factores. Pero en lo que nosotros vamos a utilizar, esta va a ser la combinación básica. La de resistencia 1, para todos los elementos de la superestructura, pues van a tener carga muerta, carga viva y punto. ¿Listo? ¿Qué cambia cuando yo tengo servicio? Servicio 1. Es fácil, que para servicio 1, si ustedes se fijan en servicio 1, vamos a tener que los factores son 1. Y ese sería el único cambio. ¿Estamos? Entonces, en servicio 1, yo voy a tener pues el cambio de que en vez de 1.5, 1 y 1.75, pues van a ser eta por 1. ¿Listo? Ahora, volviendo al uso, ¿no? Aquí teníamos lo que decíamos ahorita, cada una de estas combinaciones tiene específicamente un uso dentro, y por ejemplo, la combinación de resistencia 2, fíjense, si yo leo, dice combinación de cargas que representa el uso del puente por parte de vehículos de diseño especiales. Son esos vehículos, si yo tengo zonas en donde, por ejemplo, como les comentaba en Cali, que hay un vehículo todo raro que lleva caña, entonces ahí tengo que analizar los puentes para ese vehículo especial, cosas por el estilo. ¿Listo? ¿Preguntas de esta parte? ¿No? Genial. ¿Qué es un vehículo especial para Estados Unidos, en California específicamente? Es este vehículo. Entonces, fíjense, recuerden que el camión pesa ¿cuántas? 72. ¿Este cuánto pesa? No, pues esto pesa un montón. Entonces, allá tienen este vehículo especial. Tómenle una foto, igual no vamos a utilizar esto, pero para que se hagan una idea de qué sería un vehículo especial. Es algo ya que sale pues, de toda magnitud, ¿no? De lo que nosotros podríamos. Ahora, ¿qué son los factores eta? Dime. Una pregunta, por ejemplo, aquí, si es que en algún momento diseñamos una herramienta para darle acceso a un puente, ese es un vehículo especial. Claro. El trole es un vehículo especial. Sí. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué es ese factor eta? Resulta que el factor eta va a ser un factor que va a depender de 3 parámetros. El factor eta va a ser igual a la multiplicación o al inverso de la multiplicación del factor eta sub i, eta sub e, perdón, eta sub d y eta sub e. ¿Listo? Y va a tener 2 ecuaciones. ¿Sí? Entonces yo voy a tener una ecuación 1 que yo tengo ahí, que dice que el factor eta va a ser igual a la multiplicación de esos 3 factores cuando yo necesito que un aumento, o cuando yo reconozco que un aumento en las cargas produce un peor efecto. Entonces imagínense, yo estoy diseñando la viga del puente y quiero calcular el momento en el centro de la luz. Entonces, si yo aumento las cargas, ¿no? Aumento las cargas muertas y vivas en el puente, ¿eso aumenta el momento en el centro de la luz? Sí, ¿estamos de acuerdo? Directamente un aumento en las cargas va a producir un momento más grande en el centro de la luz. Entonces, para la mayoría de las condiciones que nosotros queremos en el diseño, ese factor eta va a ser igual a la multiplicación de los 3 individuos. Ahora, cuando yo calculo el inverso,
Entonces dice cuando una disminución en las cargas produce un efecto que es más o que es peor. ¿En qué casos están? Entonces, imagínense que ustedes tienen un estribo. ¿Estamos de acuerdo? Y el estribo es un muro, básicamente, un muro. Entonces, cuando ustedes vieron el análisis de los muros, la tierra que está en el talón del muro de contención, el suelo, ese genera un contrapeso que hace que el muro no se gire, no se voltee, no se vaya. Entonces, si yo disminuyo la carga muerta del peso propio del suelo, pues el momento de vuelco del muro es más crítico. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esos tipos de estado es que yo voy a calcularlo con el factor que es el inverso. ¿Listo? Entonces, por ahora se nos acabó el tiempo. Vamos a dejar hasta ahí. La próxima clase, pues, continuamos con que sería el próximo lunes, ¿es verdad? Listo. Juan Carlos, Dime. tal vez te puedes quedar un momentito, quería hablar contigo. Pero lo que pasa es que estoy en salón y no sé si hay clase después. Si quieres te conectas al horario de atención o Ya. me mandas la pregunta por email. Ya, Juan Carlos. ¿Ya? Gracias. Dime, ¿qué más, Juan? ¿Cómo vas? Claro, ¿está en casa? Ya no hay nadie.